Después de tantas introducciones, ya podemos ir a resolver el primer paralogismo de la razón pura, que va a ser el paralogismo de sustancialidad, el paralogismo que asociamos a la cabecera, al rubro de relación en nuestra lista de categorías. Bien, pues la conjetura que va a defender como una inferencia psicológica este paralogismo de sustancialidad es que mi alma, yo, como objeto inteligente, como ente inteligente, existo como sustancia. Mi alma existe como sustancia. Y la demostración va a ser la siguiente. La premisa mayor nos dice que la existencia de un ente que solo puede ser entendido como sujeto existe como sustancia, solamente puede ser entendido como un ente sustancial, una sustancia. La premisa 2 dice que yo, el sujeto incondicionado, solo puedo ser entendido como sujeto que intelige toda representación intelectual, y la conclusión es que yo, mi alma, como ente inteligente, existo como sustancia. Ya es una sustancia inteligente, existo como sustancia inteligente. Bien, vamos a ver exactamente cuál es el problema en esta inferencia psicológica y dónde reside el paralogismo de la razón pura aquí, esa confusión entre lo que es la idea del sujeto incondicionado y la idea de un ente inteligente como es el alma. Bien, la premisa mayor es la siguiente. Nos decía que todo ente que solamente puede ser entendido como sujeto, en el cual tenemos esa relación de inherencia de ciertos predicados, pues es entendido como una sustancia. Si tenemos un ente y ese ente entendemos que los distintos predicados que tiene ese ente son esos accidentes, pues el ente está en el estado A, el ente está en el estado B, el ente está en el estado C, como si fuesen distintas etiquetas que asociamos al mismo ente. Se mantiene la sustancia y esos cambios los relacionamos con sus accidentes. Entonces, lo que tenemos aquí es la categoría de sustancia. Si el ente no puede ser entendido como un predicado, si decimos que por definición, la tesis es que el ente no puede ser entendido como predicado, como accidente, entonces tiene que ser entendido como sujeto y por lo tanto es una sustancia. Decimos que es un ente sustancial, un ente que existe como sustancia. Bien, cuando por ejemplo hablamos de sustancias en analítica trascendental, no hablamos de sustancias en este sentido, sino que hablamos de sustancias en el sentido de esquemas de sustancias, no simplemente la mera categoría de sustancia. Hablábamos de sustancias como esa permanencia en el tiempo de los objetos. De hecho, el principio de sustancialidad lo que nos decía es que los objetos externos eran el sujeto de todo cambio en el tiempo, que teníamos que entender esos cambios en el tiempo objetivo como cambios de una sustancia que permanecía en el espacio y por lo tanto también permanecía en un periodo de tiempo. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente analizar, elucidar la mera categoría de sustancia. Realmente no estamos diciendo nada, estamos simplemente elucidando la categoría de sustancia, no el esquema de sustancia, que es muy diferente. El esquema de sustancia tiene que ver con la síntesis de las categorías en una intuición sensible. Sin embargo, aquí, como pueden ver, no estamos tratando con ninguna intuición, estamos hablando de entes en general. Y sí, a ver, el caso del esquema de sustancia es un caso particular de esta categoría de sustancialidad y por lo tanto pues nos puede recordar a eso, ¿no? Pero el punto de este paralogismo es que precisamente se hace un uso trascendental de la categoría de sustancia y por eso no nos limitamos al mero esquema de causalidad, a pesar de que el esquema de sustancialidad, pues a pesar de que el esquema de sustancialidad es el único caso que es objetivamente válido para emplear esta categoría y es el único caso en el que podemos encontrar realmente un significado en esa categoría, un significado real de esa categoría de sustancia. Bien, la premisa menor es algo que ya hemos discutido varias veces. Ese yo es el yo que intelige toda representación intelectual, es el yo que es presupuesto como ese sujeto de cualquier representación intelectual y siempre podemos a cualquier representación intelectual R o X, podemos decir yo intelijo X, yo intelijo R. Ese yo lo hemos precisamente definido como la idea del sujeto incondicionado, por lo tanto, dada cualquier representación, incluso aquellas representaciones que son más abstractas, siempre, o sea, que están en ese metamodelo o en ese metamodelo, siempre vamos a poner el yo como ese sujeto incondicionado. Vemos, pues eso, tenemos una concepción de
de casa y decimos yo intelijo una concepción de casa, o yo intelijo una concepción de número, o yo intelijo el juicio S-SP. Siempre ponemos ese yo como el sujeto en el juicio en el que expresamos esa relación de inteligencia, ¿no? De yo con cualquier representación intelectual. Bien, pues aquí, como se puede observar, estamos empleando simplemente la relación lógica de sujeto y predicado. Realmente aquí es unificación analítica de la percepción y nada más. Simplemente hemos definido esa relación de inteligencia como esa relación del sujeto incondicionado con cualquier representación intelectual y poco más. Sí, a cualquier representación intelectual le acompaña el sujeto yo y por lo tanto, pues vale, es legítimo. Es un juicio analítico, pero es legítimo siempre poner ese yo intelijo cualquier representación intelectual, ¿no? El punto aquí es cómo se va a interpretar la conclusión. La conclusión a la que pretende llegar este paralogismo, si nos damos cuenta con lo que es la premisa mayor y la premisa menor, es que ahora el yo va a ser visto como un ente. Específicamente vamos a querer tener juicios sintéticos, vamos a querer tener cogniciones de ese ente, por lo tanto vamos a intentar ver ese ente como un objeto. La pretensión es darle un carácter objetivo a ese ente y por lo tanto vamos a querer tratarlo como una sustancia. No vamos a querer decir yo intelijo la representación R, sino yo estoy en el estado inteligencia de R1 o yo estoy en el estado inteligencia de R2, yo estoy en el estado inteligencia de la concepción de casa. Queremos ver esa mera relación lógica de sujeto y predicado, la queremos convertir en una relación metafísica. Queremos convertir lo que es un mero juicio analítico del sujeto incondicionado en una cognición del alma como objeto. Y vemos que esto es bastante importante, ¿no? Es crucial el matiz que se le está dando aquí, porque esta relación de inteligencia que nosotros hemos descrito como una mera presuposición lógica. A ver, sí, bueno, si uno quiere formar el modelo incondicionado y le importa poco la referencia a una intuición, pues sí, podemos hablar de una mera función lógica de predicación, una relación sujeto y predicado, en la cual decimos, pues yo intelijo hoy llueve. Si decimos el juicio hoy llueve, pues yo intelijo ese juicio. Bien, pues eso es formalmente correcto en tanto en cuanto hemos definido la relación de inteligencia y ese sujeto incondicionado tal que este juicio se pueda formar. Y yo también puedo formar el juicio, yo intelijo la concepción de coche. A cualquier representación intelectual se le puede poner ese yo delante, de tal manera que sí, ¿vale? Pues todo lo que digamos, todo lo que se origina en el entendimiento, yo lo puedo pensar, lo puedo inteligir. Bien, pues es un juicio estrictamente analítico. Lo que está ocurriendo aquí es que cuando le damos ese matiz objetual, cuando lo queremos convertir no tanto en un mero juicio analítico, sino realmente en un juicio metafísico, en una cognición de un objeto, ya esa relación de inteligencia pasa a ser una relación real de inherencia de un objeto. Ya pasa a ser los juicios en los cuales queremos poner ese yo como sujeto ya pasan a ser cogniciones de objetos, no tanto simplemente una mera relación de sujeto y predicado. Ya por lo tanto lo que está funcionando ahí no es la función lógica de predicación, sino la categoría de sustancialidad. Estamos realmente determinando un objeto por medio de esas funciones lógicas del entendimiento. Y ahí pues el yo intelijo que hoy llueve se está interpretando como mi alma está en el estado intelectual hoy llueve, o mi alma está en el estado intelectual concepción de un coche, ¿no? Ya vemos esas representaciones intelectuales como accidentes de una sustancia, de un objeto que lo entendemos, o de un ente que lo estamos entendiendo como sustancia, y bueno, pues estamos simplemente teniendo una cognición de cada uno de esos estados mentales, si lo queremos ver así, estados intelectuales, estados psicológicos, ¿no? Pero aquí psicológicos en un sentido, no en un sentido de estado anímico, de sentido interno, ¿no? Eso digamos que tiene que ver con el sujeto empírico, sino realmente estados mentales en un sentido estrictamente intelectual, estados de pensamiento. Y esto, por supuesto, plantearlo así sería un juicio sintético, sería una cognición de un objeto y por lo tanto nosotros como filósofos trascendentales diríamos, bueno, ¿a qué intuición se está apelando, ¿no? Además, se está apelando a una intuición intelectual, porque ya me dirán ustedes a través de qué intuición sensible podemos conocer este ente inteligente, ¿no? ¿De qué manera
podemos tener una intuición de un ente que tiene una relación de inteligencia con representaciones. Es complicado, ¿no? Desde luego no se parecen nada a las intuiciones que hemos discutido en la analítica trascendental. Y veremos más adelante los muchos problemas que va a dar el presuponer este paralogismo de sustancialidad, que bueno, al final los paralogismos se van de alguna manera, se van a ir acumulando, aunque sea de manera muy sutil, y va a ser conveniente recordar en todo momento cuál es la resolución del paralogismo anterior para que en el paralogismo que vamos estudiando no se vuelva a caer en el mismo error. Entonces, recordemos, vamos a intentar resolver de una vez por todas el paralogismo de sustancialidad, aunque comprendo que hasta que no se vean todos los paralogismos de manera más holística, quizás no se vea esa importancia de que este matiz muy pequeño de lo que es una relación estrictamente lógica, de lo que es una presuposición de un sujeto que intelige cualquier representación intelectual, y lo que es un ente como sustancia cuyos accidentes son esos estados intelectuales, esos estados mentales, para realmente distinguir ese matiz es importante que resolvamos este paralogismo y que se tenga en cuenta para los paralogismos próximos. Y es que no va a ser legítimo que digamos que yo o mi alma existe como sustancia inteligente. Esto es una conjetura que es cognoscitivamente ilegítima, es una cognición ilegítima de un objeto, y por lo tanto no podemos tenerla en cuenta no podemos darle un valor de verdad objetivo a este juicio. Por supuesto, podría ser verdad y podríamos presuponerlo por una cuestión de ética o por una cuestión pragmática, podríamos presuponerlo en nuestra vida, pero desde luego no es una cognición objetiva y no debe ser tenida en cuenta en ninguna ciencia, ¿no? Porque si queremos hacer ciencia, queremos precisamente trabajar con esas cogniciones que tienen valor de verdad objetivo, y esto pues no lo va a tener, pero por supuesto esto no significa que esto sea falso, simplemente significa que no se deduce de las premisas que pretendían, pues partiendo de juicios verdaderos, concluir otro juicio verdadero que además tendría un valor de verdad objetivo, y en este caso pues no, porque los juicios de los que se partían eran analíticos. Lo que sí que se puede concluir es un mero juicio analítico que no es una cognición, simplemente es verdadero en tanto que no vamos más allá de la mera concepción del sujeto, y es decir que yo, como sujeto incondicionado, soy el sujeto que intelige toda representación intelectual. Esto es un juicio analítico que no refiere a ningún objeto, por lo tanto no podemos decir que es una cognición, no tiene ninguna referencia determinada a una cosa, no tenemos que mediar ninguna intuición para decir esto, pero bueno, es legítimo decirlo, podemos decir que es verdad, en términos de que, en tanto que simplemente se está explicitando la concepción del sujeto, pues es técnicamente cierto, pero por supuesto no diría en ningún momento que esto es una cognición o que tiene un valor de verdad objetivamente cierto en tanto en cuanto refiere a un objeto, ¿no? Podemos decir que simplemente es un juicio que se puede formar, que es técnicamente o formalmente cierto, y ya está, ¿no? Pero bueno, la resolución del primer paralogismo, del paralogismo de sustancialidad, viene un poco por tener en cuenta este matiz y no caer en la tentación de pensar, bueno, pues como va a ocurrir más adelante, al ser yo una sustancia, al ser yo un ente, pues puedo empezar a hablar de yo como un ente con características intelectuales, con características mentales, una especie de res cogitans, y empezar a meterme en problemas con esa relación del res cogitans con los res extensa, ¿no? Con los entes extensos, con los objetos espaciales. Ya veremos más adelante cómo esto de los paralogismos va a dar lugar a ese gran problema de la relación mente-cuerpo, y por lo tanto conviene que seamos conscientes de esta naturaleza estrictamente representativa del entendimiento y de la imposibilidad de tratar, es que la imposibilidad, el error, que es tratar al yo como un objeto con la pretensión de tener cogniciones del yo, cuando de lo que se tiene cogniciones es de los objetos de la experiencia, ¿no? De eso es de lo que podemos decir que tenemos cogniciones, o en todo caso de los objetos del morfe, pero en ningún caso tiene sentido que hablemos de cogniciones del yo, a menos que sean pues eso, meros juicios analíticos, o al menos que se presuponga una intuición intelectual que por los análisis que hemos hecho en la analítica trascendental, para la redundancia, entendemos que no tenemos, ¿no?
Así que, bueno, con esto terminamos el paralogismo de sustancialidad, que va a ser crucial para que los otros paralogismos también nos engañen. O sea, resolver este paralogismo va a ser importante para que los próximos paralogismos no nos terminen de engañar. Y en el próximo vídeo discutiremos el paralogismo de simplicidad. Un saludo.